Una de las razones por las que muchos solicitantes no recuerdan las respuestas de la prueba de educación cívica es que no entienden los temas. Estos aspirantes estudian durante horas y horas y sienten que están perdiendo el tiempo. En este video aprenderá un método efectivo que muchos aspirantes como usted han utilizado para memorizar todas las respuestas del examen de educación cívica. Llamo a este método el método GPS para la ciudadanía. ¿Por qué funciona este método? Bueno, el método GPS funciona porque le permite a su cerebro hacer conexiones fácilmente entre las preguntas que está estudiando. Cada tema también se explica en términos breves y sencillos para ayudarlo a comprender las preguntas. Por estas razones, recordará las respuestas del examen de ciudadanía durante mucho tiempo. Al final de este video le haré una pregunta de educación cívica, así que asegúrese de escuchar atentamente esta lección hasta el final para ver si puede responderla correctamente. Bien, empecemos. Cuando Estados Unidos se convirtió en un país independiente, solo había 13 estados. En 1803, el tamaño de este país se duplicó cuando el gobierno decidió comprar un territorio muy grande de Francia. Este territorio se llamaba Territorio de Luisiana. The Louisiana Territory. Esta es la respuesta a la pregunta número 71. Estados Unidos compró el territorio de Luisiana a Francia en 1803. The United States bought the Louisiana Territory from France in 1803. Repitamos las expresiones clave de esta oración. Estados Unidos compró. The United States bought. Luisiana, Louisiana. Francia. France. A medida que Estados Unidos crecía en tamaño, se hizo más difícil gobernar un país tan grande. Muchos estados no estaban de acuerdo con el gobierno federal. Estos desacuerdos provocaron una guerra entre los estados del norte y los estados del sur. Esta guerra se llama Guerra Civil. The Civil War. Esta es la respuesta a la pregunta número 73. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Name the U.S. war between the North and the South. La Guerra Civil. The Civil War. La guerra. The war. El norte. The North. El sur. The South. La Guerra Civil. The Civil War. A lo largo de este video notará que siempre menciono el número de cada pregunta que estamos estudiando, pero no tiene que recordar estos números. Doy estos números solo para ayudarlo a encontrar fácilmente la pregunta correspondiente en la lista oficial de USCIS. Si desea descargar una copia de todas las preguntas que estudiaremos en este video, haga clic en el enlace correspondiente en la sección de descripción debajo de este video. La guerra civil comenzó cuando los estados del sur decidieron separarse de los Estados Unidos para formar su propio país. Es importante señalar que los estados del sur tenían una economía muy exitosa debido a la esclavitud. Los estados del norte querían terminar con la esclavitud en los Estados Unidos, pero los estados del sur querían continuar con la esclavitud. Esta fue una de las principales razones que llevaron a la guerra civil. Esta es la respuesta a la pregunta número 74. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Name one problem that led to the Civil War. Esclavitud. Slavery. Un problema. One problem. La guerra civil. The Civil War. Esclavitud. Slavery.
Es importante saber cómo comenzó la esclavitud en el continente americano. Personas de África fueron traídas a América en contra de su voluntad. Fueron vendidos como esclavos para trabajar en la agricultura y muchos otros sectores. Esta es la respuesta a la pregunta número 60. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? What group of people was taken to America and sold as slaves? Africanos. Africans. Recordemos las expresiones clave de esta pregunta. Grupo de personas. Group of people. Vendidos como esclavos. Sold as slaves. Africanos. Africans. Durante la Guerra Civil, el presidente de los Estados Unidos fue Abraham Lincoln. 2 años después de que comenzara la guerra, el presidente Lincoln firmó un documento muy importante llamado Proclamación de Emancipación. The Emancipation Proclamation. La Proclamación de Emancipación declaró que todos los esclavos en los Estados Unidos eran libres. Esta es la respuesta a la pregunta número 76. La Proclamación de Emancipación liberó a los esclavos. The Emancipation Proclamation freed the slaves. La Proclamación de Emancipación. The Emancipation Proclamation. Liberó a los esclavos. Freed the slaves. Como líder de este país, el presidente Lincoln hizo muchas cosas buenas por los Estados Unidos. Una de las cosas más importantes que hizo fue firmar la Proclamación de Emancipación para liberar a todos los esclavos. Esta es la respuesta a la pregunta número 75. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? What was one important thing that Abraham Lincoln did? Liberó a los esclavos. Freed the slaves. Una cosa importante. One important thing. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Liberó a los esclavos. Freed the slaves. Después de que los esclavos fueron liberados, los afroamericanos en este país todavía eran considerados ciudadanos de segunda clase. No tenían los mismos derechos que los blancos. Por ejemplo, ni a los afroamericanos ni a los blancos se les permitía ir a las mismas escuelas. Fue muy difícil para los afroamericanos votar. Por estas razones y muchas otras, los afroamericanos decidieron organizar marchas para protestar contra estas injusticias. Querían acabar con la discriminación racial. Estas protestas contra el racismo se llamaron el Movimiento de Derechos Civiles. The Civil Rights Movement. Esta es la respuesta a la pregunta número 84. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? What movement tried to end racial discrimination? El Movimiento de Derechos Civiles. Civil Rights Movement. Movimiento. Movement. Discriminación racial. Racial discrimination. Derechos civiles. Civil rights. Si el método GPS lo está ayudando a prepararse para el examen de educación cívica, por favor háganoslo saber dándole un me gusta a este video. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal para que siempre reciba una notificación cuando publiquemos una nueva lección sobre el examen de ciudadanía. Gracias.
Durante el movimiento por los derechos civiles, uno de los principales líderes fue un joven pastor de una iglesia. Su nombre era Martin Luther King Jr. Quería que todos los estadounidenses de todas las razas tuvieran los mismos derechos. Por eso decimos que Martin Luther King Jr. luchó por los derechos civiles. Esta es la respuesta a la pregunta número 85. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? What did Martin Luther King Jr. do? Luchó por los derechos civiles. Fought for civil rights. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Luchó por los derechos civiles. Fought for civil rights. Cada año, los ciudadanos estadounidenses honran a Martin Luther King Jr. durante un feriado federal. En los Estados Unidos hay 11 días feriados nacionales. Por ejemplo, el Día de la Independencia, el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad son algunos de los días feriados nacionales. Para su prueba de ciudadanía estadounidense, debes saber el nombre de 2 días feriados nacionales. Esta es la respuesta a la pregunta número 100. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. Name 2 national U.S. holidays. El Día de la Independencia, el Día de Acción de Gracias. Independence Day, Thanksgiving. 2 días feriados nacionales. 2 national U.S. holidays. El Día de la Independencia. Independence Day. El Día de Acción de Gracias. Thanksgiving. Acabamos de enterarnos de que Martin Luther King luchó por los derechos civiles para que los afroamericanos pudieran tener los mismos derechos que los blancos. También es importante saber que antes del movimiento por los derechos civiles, hubo otro líder estadounidense que luchó para que las mujeres de este país pudieran votar. Esa líder era una mujer llamada Susan B. Anthony. Esta es la respuesta a la pregunta número 77. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? What did Susan B. Anthony do? Luchó por los derechos de la mujer. Fought for women's rights. Susan B. Anthony. Susan B. Anthony. Luchó por los derechos de la mujer. Fought for women's rights. Como superpotencia mundial, Estados Unidos ha estado involucrado en muchas guerras en el siglo XX. Por ejemplo, Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial en 1914 y la Segunda Guerra Mundial en 1939. Esta es la respuesta a la pregunta número 78. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Name one war fought by the United States in the 1900s. La Primera Guerra Mundial. World War I. Una guerra. One war. Los años 1900. The 1900s. La Primera Guerra Mundial. World War I. Al final de este video he publicado un enlace a otra lección que utiliza el método GPS. Entonces, si está interesado en aprender más preguntas con el método GPS, asegúrese de ver esta lección hasta el final y haga clic en el enlace que se mostrará en su pantalla. Durante la Primera Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos fue Woodrow Wilson.
Es importante recordar también este nombre para su examen de educación cívica. Esta es la respuesta a la pregunta número 79. El presidente durante la Primera Guerra Mundial fue Woodrow Wilson. The president during World War I was Woodrow Wilson. El presidente. The president. La Primera Guerra Mundial. World War I. Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Como mencionamos anteriormente, Estados Unidos también participó en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos estaba luchando contra 3 países: Japón, Alemania e Italia. Esta es la respuesta a la pregunta número 81. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Who did the United States fight in World War II? Japón, Alemania e Italia. Japan, Germany, and Italy. Los Estados Unidos. The United States. Segunda Guerra Mundial. World War II. Japón, Alemania e Italia. Japan, Germany, and Italy. Durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos fue Franklin Roosevelt. Se convirtió en presidente durante una época de crisis económica. En ese momento era muy difícil encontrar trabajo. Ese periodo se llama la Gran Depresión. Esta es la respuesta a la pregunta número 80. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Presidente. President. La Gran Depresión. The Great Depression. La Segunda Guerra Mundial. World War II. Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Durante esta lección hemos aprendido muchas respuestas importantes al examen de ciudadanía. Antes de terminar este video, por favor responda la siguiente pregunta. Name 2 national U.S. holidays. Name 2 national U.S. holidays. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias.